Bien, buenas tardes, jóvenes. Iniciemos esta semana 14 del curso de estructuras de acero. La idea de hoy es seguir viendo tornillos y ver algunos ejemplos del diseño de tornillos, algunos ejemplos simples, básicos, diría yo, iniciales sobre el diseño de tornillos. Y ya las últimas dos lecciones nos abocaremos a estudiar ya conexiones ya propiamente de edificios y algunas uniones que se usan en edificios. Antes de proseguir, no sé si tienen alguna consulta o duda sobre el curso en general, alguna pregunta. No la hay. Bueno, espero que hayan revisado el material sobre tornillos que dejamos la semana pasada. ¿Ok? Y para verificar, pues hagamos una especie de, digamos, de votación. ¿Ok? Ahí sí que por favor contestan a las preguntas que les vamos a hacer. La primera pregunta es, ¿los tornillos A307 se pueden usar ¿en qué casos se pueden usar los tornillos A307? Por favor. Bien, yo creo que es bastante tiempo para la pregunta. Voy a finalizar y entonces, bien, un 14% de ustedes dice que condiciones de estructuras no muy importantes, un 82% conexiones sometidas a cargas estáticas y un 5%, los menos, una persona en cualquier tipo de estructura. Como sabrán, hay básicamente dos tipos de tornillos que se usan en las estructuras de acero. Unos tornillos de uso corriente, podemos llamar tornillos estándar o comunes. Estos precisamente son los A307. Y tornillos de alta resistencia, que son los tornillos que se denominan como A325 y el A490. Los, los primeros, el A307, son los tornillos, digamos, ordinarios, ¿verdad? No se permite su uso en estructuras importantes. Entonces son los tornillos que se emplean básicamente en estructuras livianas, no muy importantes, y básicamente, o cuando tenemos cargas, sobre todo cargas estáticas. Por esas las razones que, digamos, en nuestro país, en las estructuras, edificios, tenemos que usar los otros tornillos, porque el sismo, digamos que todas las estructuras nuestras las diseñamos para sismo, se considera que es una carga dinámica. Entonces, la respuesta así literal del proyecto sería conexiones sometidas a cargas estáticas. Sí, siguiente pregunta. Pregunta número 2. Si se está diseñando un puente, ¿qué tipo de tornillos especificaría? Voy a finalizar la votación y entonces los resultados, 85% o 22 de ustedes, 22 de 26 fueron los que han votado, dice que 490, un 8% 307 y un 8% dice que cualquiera de los anteriores. Okay. Tal como lo mencioné anteriormente, hay dos tipos de tornillos, los ordinarios, los 307, A307 y tornillos de alta resistencia. En alta resistencia, repito, son los tornillos A325 y los A490. ¿No? La diferencia entre uno y otro es que es como el acero de FY36 y FY50. Los A490 tienen mayor resistencia. Entonces, los tornillos 307 son tornillos que son de uso ordinario. El código no los permite usar en estructuras importantes.
Y el puente es una estructura en realidad sumamente importante por diferentes razones. Entonces la respuesta, creo, más acertada es la A490, la primera opción. La separación entre tornillos según el AISC es de, donde D es el diámetro del tornillo. Por favor, está muy empatada. Hay distancias que hay que cumplir casi que obligatoriamente a la hora de disponer una unión atornillada. Hay distancias entre tornillos que la especificación dice use separaciones entre tornillos en toda dirección, vertical, horizontal, incluso diagonal. La distancia entre tornillos, dice el código, que debe ser de 2 y 2/3, o sea, 2.66 veces el diámetro. Generalmente se usa una separación entre tornillos de centro a centro de 3 veces el diámetro. Entonces, 3 veces el diámetro sería la respuesta correcta. En este caso, aceptaron el 36% de ustedes, 10. Vamos a la pregunta 4. En este caso, ¿cuál es la distancia mínima al borde de un tornillo con el borde del elemento que uno une? Los resultados son: un 4% dice que una vez el diámetro, 79, 1.5 veces el diámetro, y un 18%, 2.67 veces el diámetro. Entonces, recalco, hay dos tipos, hay unas distancias mínimas que tenemos que cumplir entre tornillos y distancias al borde de un tornillo al borde del elemento que estamos uniendo. Medido en todas direcciones. Repito, ya sea esa separación horizontal, vertical o incluso diagonal. En el caso de distancias entre tornillos, se usa comúnmente, digamos, 3 veces el diámetro, ¿no? En realidad la especificación habla de 2.67 a 3 veces el diámetro, pero esa es la distancia entre tornillos. Cuando es la distancia al borde, en cualquier dirección, la distancia se reduce a la mitad, ¿no? 1.25D o 1.50 veces el diámetro del tornillo. Entonces la respuesta sería 1.5 veces el diámetro del tornillo. O sea, si tenemos un tornillo de 1 pulgada de diámetro, la separación al borde de ese tornillo debe ser de 1.5 pulgadas. Voy a detener y paso a la pregunta 5. Y la pregunta 5 es dos tipos, dos fallas en tornillos que hay que revisar son falla por cortante y aplastamiento, una falla por cortante y flexión o todas las opciones anteriores. En el método de diseño que estamos siguiendo, el LFD o de resistencia última, uno de los requisitos es que tenemos que revisar todos los estados límites de falla que pueda tener un elemento. ¿Ok? Todas las fallas posibles tenemos que revisarlas. No es suficiente con revisar la que consideremos sea la mayor causal de falla. Si fuera una viga, entonces tenemos que revisar, bueno, la flexión, y aprendimos a diseñar vigas, ¿no? Donde recuerden, el momento máximo era Z por FY, ese es el estado límite de fluencia para una viga, pero también tenemos que revisar otras posibles fallas en la viga. Una de ellas es el cortante. Generalmente en vigas no es el que rige, salvo que la viga tenga un peralte muy grande. Y tenemos que revisar, entre otras, incluso se considera un estado de falla, una deflexión muy grande en la viga que tenemos que revisar, y esas deflexiones en las vigas se controlan. Recuerden que habíamos hablado de que no excedieran un valor teórico práctico de L
donde L es la luz de la viga, entre 360 para la mayoría de las condiciones de nuestras vigas. Es lo mismo tenemos que seguir en el caso de los diseños de las uniones y específicamente en tornillos se pueden presentar varios tipos de falla o una cantidad, digamos, grande de fallas en los tornillos. Entre ellos tenemos fallas por cortante, que es que el tornillo se parta en dos, ¿verdad? Como si uno lo partiera, como si fuera una mantequilla, ¿verdad? La falla por tensión, también se pueden alargar. Los tornillos son de acero, entonces pueden fallar en tensión. Pueden fallar por aplastamiento, ahora lo veremos ese tipo de fallas, o pueden fallar por una falla que se llama bloque de cortante, y es que un bloque o una parte, una pieza de la sección falle, ¿no? Se avance, por decirlo así. Entonces, en el caso de la pregunta específica, la respuesta correcta sería que hay que revisar la falla por cortante y la falla por aplastamiento. En el caso de la segunda opción, cortante sí, pero la flexión no se produce en los tornillos. Los tornillos son cortante o tensión básicamente. Entonces la respuesta correcta sería falla por cortante y aplastamiento. Esas eran las preguntas que había preparado para iniciar la lección. No sé si hay alguna consulta hasta el momento. Todo claro, profe. Gracias. Bueno, entonces, tal vez más claro sería si empezamos haciendo algunos números, ¿no les parece? Algunos números de este tipo de falla y cómo la especificación los trata. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos a mi estilo, por decirlo algo así. ¿Ah? Algunas uniones simples, simples. Y este es el caso, tomemos el caso de placas, llamémosle, de placas traslapadas. ¿Cómo podemos hacer esa unión? El caso es típico, quizás es el más simple, pero yo tengo una placa acá, ¿no? De determinado espesor, en este caso, vamos a decir que este espesor de la placa, el T de la placa es de 5/8 de pulgada, ¿no? Y la unión traslapada es simplemente colocar una placa sobre la otra, ¿no? En este caso también vamos a decir que el espesor es de 5/8. Ok, y ponemos las cargas. Aquí entra, por aquí sale la carga, como quieran verlo. Y para hacer la unión, bueno, habíamos visto que podemos hacerla con soldadura, pero en este caso, pues, la vamos a hacer con tornillos, ¿no? Entonces, lo más fácil es colocar una serie de tornillos acá, ¿verdad? Y hacemos la unión. En este caso, si uno lo vería por arriba, digamos, entonces yo tengo una vista superior de las placas, ¿no? Y acá, bueno, aquí termina la placa, pues tengo la línea de la otra placa, la línea de la placa de abajo, y lo podemos hacer con tornillos. En este caso, 4 tornillos, ¿no? Yo puedo definir, bueno, esa separación de 3 pulgadas y esta separación de acá a acá de 1.5 pulgadas. Generalmente estas placas las hacemos de acero A36, las placas de unión. Uno, igual que con las soldaduras, uno define el tornillo que va a usar previamente. Entonces vamos a usar un tornillo A325. ¿Ok? N.
Y este tornillo voy a decir, bueno, voy a usar tornillos de 3/4 de pulgada, ¿no? Y la carga por acá va a ser de 60 kilopounds, kilolibras, 60.000 libras. ¿Ok? Entonces usamos placas de A300, de A36, perdón, tornillos A325N con un diámetro de 3 pulgadas, ¿no? Los tornillos, los que vieron el folleto, imagino, tienen una cabeza hexagonal, ¿no? Tienen una parte lisa o el vástago y después viene por acá la bosca del tornillo. No son tornillos que tienen todo bosca, ¿ok? Esto diría la bosca. Entonces, hay dos posibilidades, ¿no? De que nos quede cuando hacemos la unión estos tornillos. Vástago acá y la soldadura acá, ¿no? Que la soldadura, la bosca ahí. Entonces, dependiendo, bueno, del largo del tornillo, dependiendo del espesor de la placa, entonces, si la placa es muy delgada, digamos, entonces me puede quedar la unión, en la parte lisa del tornillo, ¿verdad? Digamos, aquí boscas fuera del plano, ¿ok? Boscas fuera del plano. El plano de falla del tornillo sería acá, ¿ok? Fallan por cortante. Plano de falla. La otra posibilidad es que las placas de unión sean suficientemente gruesas o de un espesor, de tal modo que entonces el plano de falla, que sería esta superficie, ¿verdad?, quede en la bosca del tornillo, bosca dentro del plano, ¿ok? Dentro del plano de falla, ¿ok? Dentro del plano de falla. Igual debemos leer aquí igual, ¿ok? Entonces, cuando queda afuera le llamamos X, cuando quedan dentro le llamamos N, ¿no? ¿Ok? Es así. Y uno define eso. El asunto es que las áreas de los tornillos en la parte de boscas y de la parte lisa son diferentes, ¿no? Aquí tiene la parte lisa, después viene la bosca, ¿no? Digámoslo así. Entonces, el área del tornillo sería, digamos, acá, ¿ok? Este diámetro efectivo, y acá sería esto. Entonces, las áreas de los tornillos varían. Entonces, para no estar calculando esta área, si estoy en la parte lisa o estoy acá, entonces el manual lo define en estos términos y da diferentes esfuerzos que resisten los tornillos dependiendo de esta condición, ¿no? En este caso, entonces, vamos a usar tornillos A325 cuyo plano de falla quede dentro de la parte boscada del tornillo. Eso es lo que queremos decir, ¿no? Hay que revisar los estados límites que puedan hacer que estos tornillos fallen. El primero de ellos es el cortante, ¿no? La condición en la unión es que yo tengo una placa acá, la otra placa sobre ella, las voy a dibujar separadas, ¿no? Aquí está la carga, y esta carga tiene que transmitirse a lo largo de toda esta placa y tiene que salir por la otra placa, por decirlo, por hablar de manera sencilla. Entonces, ¿cómo es la transmisión? Bueno, para transmitir esta fuerza de aquí a acá, utilizamos tornillos, ¿no? Voy a dibujar solo uno. Entonces, esta carga pasa todo al tornillo, ¿no? Y el tornillo pasa a la otra placa. Entonces, esto es una condición, como lo ven, de cortante. Puede cortar el tornillo, ¿no? Eso es la condición de falla de cortante para estos
tornillos. Entonces, en este caso, el esfuerzo o la fuerza en el tornillo, uno lo obtiene de tablas. Ahí en el folleto está esa tabla, y entonces nos dice que la resistencia al cortante, le vamos a llamar NV de ese tornillo, es de 54 kilolibras por pulgada, ¿no? Esto es un esfuerzo. Esto es el esfuerzo de tablas que soportan los tornillos a 325 N. Entonces, si yo tengo el esfuerzo y lo multiplico por el área, voy a obtener la fuerza que resiste ese tornillo. En este caso, la resistencia de ese tornillo, el phi por la resistencia nominal es la resistencia última, sería igual a un phi por el esfuerzo de ese tornillo por el área bruta del tornillo, ¿no? Y el área bruta del tornillo, pues, es sencillo calcularla. El AB, el área del tornillo, no es más que el área de un círculo, piense 4 por el diámetro al cuadrado. Y dijimos, son tornillos de 3/4 de pulgada. Esto es el diámetro del tornillo, ¿no? Y esta área da 0.442 pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Y entonces, ya con eso, la resistencia de mi tornillo sería un phi. En el caso de los tornillos, el phi es 0.75. ¿Ok? Por el esfuerzo, que lo tomamos de una tabla, 54 por el área del tornillo. Y esto nos da que cada tornillo se corta, se parte a una fuerza de 17, 18, digamos, kilolibras. ¿Okay? Y por lo tanto, como son 4 tornillos, vamos a suponer que la fuerza se reparte igual en todos los tornillos, y entonces la resistencia sería 4 veces, por ser 4 tornillos, la resistencia de un solo tornillo, kilolibras. Y este valor es 71.6. Por lo tanto, como los tornillos, los 4 tornillos resisten 72 kilolibras, esto es mayor que la carga aplicada. 60 es la carga aplicada igual a Q. Entonces, aquí es donde decimos, ok. Entonces, los tornillos no van a fallar, o esa unión no van a fallar por la falla cortante. Hay que revisar, hay que seguir revisando las otras posibles fallas. ¿Ven? La otra es el aplastamiento. Aplastamiento. Si yo tengo una placa acá, ¿ok? Sometida a una fuerza PU acá, y tengo tornillos, ¿ok? Digamos, este es el hueco, este es el hueco o el agujero, por decirlo algo así, y de manera muy exagerada, el tornillo quedaría ahí centrado. Digamos, normalmente los huecos son un poquillo más grandes, ¿no? ¿Ok? Este sería el tornillo, así exagerando un poco. ¿Ok? Pero siempre el agujero o el hueco es más grande que el diámetro del tornillo, ¿no? Entonces, cuando aplicamos la carga, ¿no?, este tornillo se va a mover y se va a apoyar contra la pared del hueco, ¿no? Entonces, el aplastamiento sería que cuando ya se aplique la carga, ok, aplico la carga, entonces, si este es el hueco, entonces acá el tornillo se recuesta acá, ¿no? Se recuesta contra la pared. Incluso, entonces puede ocasionar aquí una falla, ¿no? Este sería
el aplastamiento. Aplastamiento. Eso es lo que decimos que es una falla por aplastamiento. Incluso puede llevar a que se parta toda esta parte de la placa. Si son dos tornillos, entonces el tornillo del centro puede sufrir este aplastamiento y el tornillo del borde puede sufrir también aplastamiento. Entonces hay dos condiciones, un aplastamiento que se da entre los tornillos, digamos, internos y un aplastamiento que se da en los tornillos externos. ¿Ok? El tipo de falla va a depender también de si cumplimos o no con las condiciones de distanciamientos mínimos. Pero entonces revisemos lo que es el aplastamiento. Para el aplastamiento necesitamos calcular primero unas distancias, y eso es la placa, dijimos, es de 4 tornillos. ¿Ok? Entonces, supusimos que aquí eran unas distancias, a esta distancia le voy a llamar LC2 y a esta otra distancia LC1. ¿Ok? Y LC1, entonces sería 1.5 pulgadas, recuerden que lo habíamos definido originalmente, 1.5, y acá 3 pulgadas. Entonces la distancia libre, el LC, sería el 1.5 menos, digamos, esta distancia yo la estoy midiendo hasta acá, la mitad, entonces es esta distancia. Entonces tengo que quitarle medio tornillo, ¿no? Medio diámetro, menos 0.5, y el tornillo tiene un diámetro de 3/4 y hay que sumarle 1/8 de pulgadas. Ya para calcular el aplastamiento, al diámetro del tornillo yo le agrego 1/8 según la especificación. Y esta distancia es de 1.06 pulgadas. Y la otra distancia libre, que llamé LC2, sería, entonces, la separación 3 centro a centro de 3 pulgadas, menos este pedacito del tornillo, medio tornillo por acá, 1 por 3/4, y de nuevo por especificación le sumo 1/8, y esto es igual a 2.125 pulgadas. ¿Ok? Ahora la resistencia al aplastamiento. Resistencia al aplastamiento. ¿Ok? Viene dada por esta condición. Llamémosle resistencia RU, se llama igual, que sería, en un caso, phi, que es 1.2 por esa distancia, en general LC, por el espesor de la placa, por el esfuerzo último del material de la placa. Y esto tiene que ser menor a un phi por 2.4 por el diámetro del tornillo por el espesor de la placa por el esfuerzo último. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que revisar. En nuestro caso, entonces para los tornillos sería el phi es 0.75 por 1.2 por 1.06, que es la distancia al borde, por el espesor de la placa. Y habíamos dicho que el espesor de la placa es 5/8. 5/8 de pulgada es aproximadamente 0.625. Entonces, por el espesor 625, por el esfuerzo último de la placa del acero, es acero A36, entonces el FU vale 58.
Y esto tiene que ser menor de el phi 0.75 por 2.4 por el diámetro del tornillo, que dijimos era de 3/4 por el espesor 0.625 por el esfuerzo último 58. ¿Ok? Y esto, si operan, esta cantidad de acá será 34.6 y es menor de 48.9. ¿Ok? Esto es para un tornillo. Entonces, la resistencia del grupo, digamos, la resistencia del grupo de tornillos, que sería, RU sería, vamos, aquí está la placa, aquí tengo un tornillo, otro tornillo, uno y otro acá, y la carga acá. Hay una resistencia al aplastamiento de estos tornillos, ¿no? Estos serían tornillos externos, por decirlo algo así. ¿Ok? Y estos tornillos serían los tornillos internos. Entonces, dependiendo de la posición, así van a tener una resistencia al aplastamiento diferente. Entonces, en este caso, son dos tornillos externos, 2 por 34, más dos tornillos externos, cuya resistencia sería de 48.9. Y esta resistencia al aplastamiento es de 167 kips. Y esto es mayor de 60 kips, que era la fuerza aplicada. Y entonces de nuevo, ok, o okidoki. Entonces, no fallaría tampoco por aplastamiento. Ok, ¿está claro? Profe, Sí, eh, ¿cuál es el valor que era para el externo y cuál para el interno del 34.6 y el 48.9? sí, el 34 es para los externos y el 48 para los internos. ¿Ok? O que, Ok, digamos, tal vez sea un poco confuso. Digamos, para el mismo caso, para el mismo ejemplo, este mismo que acabamos de hacer. ¿Ok? Entonces ya calculamos la resistencia al cortante y eso. Entonces yo dije que la distancia, vamos a llamarla un tornillo, otro tornillo, un tornillo, otro tornillo. Esto es LC1 y esta distancia LC2. ¿Ok? Voy a obtener tornillos acá, llamémosle 1, y tornillos acá, llamémosles tornillos 2. ¿Ok? Es para claridad. Entonces, el LC1 ya lo calculamos y era de 1,06, así que no lo voy a volver a calcular. El LC2 es igual a 2. Redondeemos 2.13 pulgadas. Creo que antes usted 2.125, creo. ¿Ok? Esas son las distancias al borde LC1 de los tornillos 1 y LC2 es la distancia entre tornillos para los tornillos 2, por decirlo algo así. ¿Ok? Lo que estoy tratando es de clarificar el cálculo que hice anteriormente con el ejemplo, con el mismo ejemplo. Entonces, consideremos los tornillos 2. ¿Ok? En este caso, los tornillos 1, perdón, por orden.
Entonces, la resistencia phi EBM es igual a un phi por 1.2 por L por T por el esfuerzo último. Pero esta resistencia tiene que ser menor a phi por 2.4 por D por T por el esfuerzo último. Esto fue lo mismo que usé antes. Entonces sería 0.75 por 1.2 por 1.06 por el espesor, que era 625 por el esfuerzo último, ¿no? Y este tiene que ser menor a 0.75 por 2.4 por el diámetro, que es 3/4 por el espesor, 0.625 por 58. Este valor de la izquierda da 34.5 y tiene que ser este valor de la derecha da 48.5. Entonces, para los tornillos 1 o los externos rige, este es el valor que rige, el menor de estos dos. ¿Ok? Esto es para los tornillos 1. Para los tornillos 2, no lo hice la primera vez, pero por claridad, entonces, para los tornillos 2, tendríamos la resistencia al aplastamiento, de nuevo, es esa misma ecuación, así que no la voy a escribir de nuevo. Entonces, el R, la resistencia última sería 0.75 por 1.2 por el LC, que era en este caso 2.13. Esto es el LC2 por el espesor 625 por 58. Y esto tiene que ser menor a, escribir aquí abajo, 0.75 por 2.4 por el diámetro 3/4 por el espesor 0.625 por el esfuerzo último. Entonces, esto sería, esto es phi, esto es una constante, esto es el diámetro, esto es el espesor y este valor es el esfuerzo último. Igual en este caso. Entonces, operando esta primera parte, o el de la izquierda da 69.5 y esta otra parte de la derecha es 48.9. ¿no? Entonces no es menor. Entonces, en este caso rige este término, ¿no? Entonces para los tornillos 1 rige el término de la izquierda y para los tornillos 2 rige el término de la derecha. ¿Ok? Entonces la resistencia final para el grupo de tornillos, entonces la resistencia última, llamámosla así, total sería, son 2 tornillos externos o 1, 2 por 34.5 más 2 tornillos que llamamos tornillos 2, 2 por 48.9 y esta resistencia dijimos es de 167 kips. Y de nuevo, esto es mayor de 60, y entonces, ok. Este cálculo lo que quería era como ampliar un poco el cálculo que hice en la primera parte, donde sencillamente tomé los valores por práctica, más que todo. Que fije el tornillo 1, que yo llamé en este caso externos, y los tornillos internos, que eran 48. En esta segunda parte, lo que hice es, digamos, ver de a dónde salen esas resistencias. Ok, pero vean que el cálculo es el mismo. ¿Alguna pregunta? Y no sé si le aclara más al muchacho que nos preguntó antes.
bastante claro ya. Gracias. Bien, hay una conexión que estaba al final del folleto, digamos, unión a fricción. Unión a fricción. ¿Ok? En este caso, la unión a fricción es, entonces, yo tengo las dos placas acá, tengo la carga aplicada y aquí tengo, digamos, un tornillo. Debería ser en punto. Entonces, en el aplastamiento, hablamos de que cuando yo aplique las cargas, las placas tienen un movimiento, los tornillos se recuestan contra la espalda de la placa, ¿no? En la unión a fricción no hay movimiento, no hay desplazamiento cuando se aplican las cargas, ¿no? Entonces, para evitar que no haya movimiento, entonces, a los tornillos, ¿ok? Se les aplica una fuerza acá de tensión, una fuerza de tensión o fuerza de apriete, ¿ok? Se aprietan hasta tal nivel que impiden que las dos placas se muevan. Entonces, aquí se genera, para que no se muevan, aquí hay una fuerza de fricción. Una fuerza de fricción. Entonces, mientras no se supere la resistencia a esta fuerza de fricción, entonces la unión no se va a mover. A eso es lo que llamamos una unión a fricción, ¿no? Llega un momento en que la pieza a elevadas cargas se mueve, ¿no? Y entonces ya pasamos a una unión como la que vimos anteriormente, donde puede fallar por aplastamiento, puede fallar por cortante. Pero el secreto en la unión a fricción es proporcionarle una fuerza tal de tensión que impida que las placas se puedan mover. Esta fuerza T ya está dada dependiendo del tipo de tornillos. Esto se obtiene de tablas. ¿Okay? El manual le dice a uno, bueno, para hacer una unión a fricción, tiene que apretar el tornillo hasta una fuerza de tanto. ¿Ok? Entonces, en el caso de estos tornillos, esta fuerza uno lo tiene de tablas, que le llaman TB y TB acá. Uno lo tiene de tablas, creo que en el folleto están. En este caso, esta fuerza TB es de 28 kilolibras. ¿Ok? Esto lo obtuve de la tabla para los tornillos que estábamos usando, a 325. ¿Ok? ¿Cómo se le aplica esa fuerza a un tornillo? Bueno, hay herramientas especiales que nos dicen cuánto va siendo la fuerza de apriete que le aplicamos. Entonces, es como un back que tiene un marcador. Entonces, uno empieza a sacar el tornillo y el instrumento le marca a uno la fuerza de tensión que se está aplicando. Ok, en este caso la resistencia de la unión por fricción, llamémosle siempre RUN, viene dada por un phi, ok, por el coeficiente de fricción. Esto es la fricción, en este caso la fricción entre dos aceros, porque son dos placas de acero, ¿no? Por un valor que le llaman DU. ¿Eh? Ahorita DU, no, DU se llama DU. Generalmente es 1.13. ¿Ok? Por la fuerza de apriete TB por el número de planos de falla. Número de planos. ¿Okay? En este caso hay solo un plano acá. Entonces NS es 1. ¿Ok? Entonces NS
es 1. En este caso, la resistencia de los tornillos sería, para fricción, el phi vale 1. ¿Ok? Este phi vale phi igual 1 en fricción, porque estamos en condiciones, digamos, de servicio. 1 por el coeficiente de fricción, U vale 0.30 entre aceros, por el DU, que es 1.13, por la presión de apriete, 28, por NS, que en este caso es 1. Y esta resistencia nos da 9.49 kips para un tornillo. Entonces, si tenemos 4 tornillos, 4 serían 4 tornillos, entonces la resistencia a fricción de esa unión sería 4 veces esto, y esto da 37.96 y no es mayor de 60, que es la carga aplicada. Por lo tanto, entonces, una unión a fricción, en este caso, no sirve. ¿Está claro? Sí, profe. Otro ejemplo. Similar, pero diferente. Ahora tomemos una unión traslapada, pero que vamos a construir de la siguiente manera. Una placa acá, otra placa acá, ¿verdad? Estas placas del centro tienen un espesor de 5 octavos y la unión ahora la vamos a hacer con 2 placas. ¿Okay? Una placa superior y una placa inferior. ¿Okay? Estas 2 placas o placas de unión van a tener un espesor de 1/4 de pulgada. Bien, vamos a tener tornillos igual ahí. Voy a ponerlo así con líneas punteadas. 2 filas de tornillos, ¿no? Similar al caso anterior. Yo tengo o tenemos una carga viva, muerta, perdón, de 25. Tengo una carga viva de 25 kilopounds siempre. Y yo como diseñador digo, bueno, estas placas son de acero A36 y tengo tornillos. Yo decido usar tornillos A325 de alta resistencia de diámetro igual 5 octavos. Esas son las condiciones de las cargas y la primera decisión que yo tomo. Acero A36 que voy a probar con tornillos de alta resistencia A325 con un diámetro de 5 octavos. La idea es, bueno, ¿cuántos tornillos vamos a poner acá? Debemos poner aquí. Pues mi carga última sería, ya lo conocen, 1.2 por 25 más 1.6 por 25. Y esta fuerza es de 70 kilopounds. ¿Ok? Tengo que diseñar tornillos, un grupo de tornillos que me resistan 70 kilolibras. Entonces, revisemos uno, digamos, cortante. Como yo dije, tornillos de 5 octavos, entonces el área de esos tornillos es pi cuartos por el diámetro. 5 octavos al cuadrado, y esto es que el área de esos tornillos es .37.
pulgadas al cuadrado. ¿Ok? Para esos tornillos, el F acortante de tabla es de 48. Van ustedes a la tabla y obtienen este valor de tabla. ¿Ok? Entonces mi resistencia al cortante sería Fn es un phi por el esfuerzo por AB. Y esto es el phi 0.75, el esfuerzo es 48 por el área del tornillo 0.307. Y si operan, entonces phi Fn sería 2211.7. ¿Ok? Ahora observen que esta es una unión acortante doble, que llamamos cortante doble, porque el cortante se presenta en dos superficies de falla. Aquí yo tengo la placa central en el sándwich que estoy haciendo, tengo mi tornillo, tengo la otra placa, ¿no?, de unión y otra placa acá. Y aquí en el centro, pues ahí está el tornillo. Entonces la fuerza que yo aplique a esta carga, la mitad, acá se supone que aquí hay P medios y aquí hay PU medios. Entonces yo diseño esta placa para PU y las placas de arriba y abajo las diseño para la mitad de la carga. Eso es lo que quiero decir. Entonces, cortante doble, ¿por qué? Porque el tornillo de abajo tiene un plano de falla acá, ¿verdad? Un cortante. Y por acá, en la parte superior, tiene también otro cortante. Entonces, hay dos superficies de cortante, lo que llamamos cortante doble. Por lo tanto, la resistencia sería el cortante doble, sería dos veces la resistencia como si fuera cortante simple. O, si lo quieren, son dos áreas de cortante, un área acá y otra área acá, como lo quieran ver. Entonces, la resistencia, debido a que es una condición de doble cortante, sería igual a la resistencia de 1 por, o el doble sería 22.1 kilopounds. ¿Ok? 22.1 kilopounds. Eso creo que lo estudiaron un poquito en sólido 2 o sólido 1. No recuerdo en cuál. ¿Alguna pregunta? No, profe, todo claro. Gracias. Ok. Eso es por el lado del cortante. Hay que revisar el aplastamiento. El aplastamiento. El aplastamiento puede darse en cualquiera de las dos placas. Hay unas placas del centro eran de 5 octavos y las placas superior e inferior eran de 1/4. Entonces, se revisa la placa más débil, ¿no? De menos espesor. En este caso, el diámetro del tornillo, sería igual a 5 octavos más, hay que sumarle un 16avo, y esto es 11 16avos. ¿Ok? 11 16avos. Entonces, para los agujeros del borde, la distancia, el LC, sería igual a 1.5 veces menos
el diámetro del tornillo, que es 11,16, entre 2, ¿no? La mitad. Y esta distancia es de 1,156, ¿no? Y esto, por especificación, se usa 2D, es igual a 2 por 5 octavos. Esta sería la especificación. Ok. Y esto es igual a 11 a 10 octavos, ¿no? Y esto es igual a 1,25. Entonces, esta distancia es menor que esta especificación. 2 veces el diámetro. Entonces, como el LC es menor a 2 veces el diámetro, en realidad, entonces, la resistencia al aplastamiento de esos tornillos es phi por 1,2 por LC por T por FU. Que cuando la distancia al borde de los tornillos es menor de 2 veces el diámetro, la condición que rige es esta que acabo de anotar, 1,2 por LC por T por el esfuerzo último. En este caso, 0,75 por 1,2 por 1,156, que es la distancia, por el espesor, que era, como son 2 placas, entonces voy a calcular de una vez la resistencia de ellas dos al aplastamiento. Un cuarto es una placa, el otro cuarto corresponde a la otra placa, por 58. Y esta resistencia da de 30.17 kips por cada tornillo que esté colocado en el borde. Ahora hago lo mismo, pero para los tornillos internos. Para los tornillos internos. En este caso, la distancia LC es de 3 pulgadas menos el diámetro del tornillo ampliado, que era 11,16. Esto es 2,31. Y esto es mayor de 2D. Entonces, cuando esta distancia es mayor de 2D, esto es el AISC. Entonces, lo que rige es phi RM, es phi por ahora 2,4 por diámetro del tornillo, el espesor, por el esfuerzo último. Y esto sería 0,75, 2,4 por el diámetro, que era 5 octavos, por el espesor, son 2 placas, un cuarto más un cuarto, por 58. Y este valor nos da 32,6 kips. Entonces vean que en este caso, por aplastamiento es 30,17 los tornillos de afuera, los tornillos internos es de 32,6 y el cortante era de, recordemos, por cortante era de 22,1. Entonces, de todas esas resistencias, uno llega a la conclusión que rige el cortante. Rige el cortante. Y si esto es así, entonces, esta es la resistencia o la falla que manda. Entonces, uno puede calcular el número de tornillos. Y el número de tornillos, llamémosle así, con este símbolo, sería la carga aplicada entre la resistencia que dijimos es 22,1. Y esto nos da 3,2.
Entonces, al final, uso, en lugar de 3 y partir un tornillo, uso 4 tornillos. Entonces yo coloco en cada placa, después de una placa acá, la superior, una placa inferior, entonces sencillamente le pongo 4 tornillos separados, 3 pulgadas, separados 3 pulgadas, que es lo que había definido, ¿no? Entonces, así fácilmente calculo el número de tornillos.